Este seminario lo hemos organizado REAS, EINA y CEISNA, que somos las asociaciones que en Navarra agrupan las entidades de la economía social y solidaria, las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social, respectivamente. Antes de empezar, queríamos agradecer la colaboración de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la ayuda de la Dirección General de Trabajo y Economía Social del Gobierno de Navarra. Para darnos a conocer, en primer lugar, queríamos hablar de nuestras tres entidades, de las cuales REAS, de la que yo represento, es la entidad que agrupa en Navarra a las entidades de economía social y solidaria. La economía solidaria es una alternativa al modelo económico capitalista que nos ha traído hasta el contexto de pluricrisis económica, social y ambiental que padecemos en este momento y propone una economía que sustituya la competencia por cooperación y anteponga el bien común a la maximización del beneficio. Esta economía alternativa se basa en los 6 principios de la Carta de la Economía Social. Tal son la equidad, el trabajo digno, sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno. Y su nivel de cumplimiento se mide anualmente a través de la auditoría social. EINA es una asociación sin ánimo de lucro que sirve de nexo de unión a las empresas de inserción laboral de la Comunidad Foral de Navarra. Las empresas de inserción son empresas de tránsito cuyo objetivo social es la integración social y laboral de personas con dificultades de ingreso en el mercado laboral, particularmente personas en exclusión social. Esas personas son contratadas entre 6 meses y 3 años, durante los cuales desempeñan un trabajo remunerado y reciben formación y orientación, para más tarde dar el paso al mercado laboral ordinario. Produce bienes y prestan servicios en cualquier sector del mercado, proporcionando a las personas provenientes de situación de exclusión y como parte de sus itinerarios de inserción social, procesos integrados y personalizados constituidos por una actividad laboral remunerada y una formación profesional adecuada. Siempre cuentan durante ese proceso con una intervención profesional personalizada y se aborda desde el acompañamiento social para que permita su posterior inserción social y laboral. Para conocer cuáles son las empresas de inserción laboral en Navarra, basta con consultar el registro del Gobierno de Navarra, donde están únicamente las que han obtenido y mantienen la acreditación como empresa de inserción. EINA es una política activa de empleo también del Servicio Navarro de Empleo y todos los beneficios revierten en generar más actividad para seguir ofreciendo oportunidades, también en el mundo rural, donde ha crecido en los últimos 5 años. Estos años ha pasado de 9 a 20 empresas de inserción y queremos destacar que las nuevas entidades se han abierto en el medio rural, donde son fundamentales para generar cohesión social y territorial. Y la tercera entidad que estamos organizando estas sesiones es CEISNA, que es una asociación compuesta por los 9 centros especiales de empleo de iniciativa social de la Comunidad Foral de Navarra. Están promovidos y participados en más de un 90% por entidades sin ánimo de Ujú. lucro, como asociaciones, fundaciones u otras organizaciones de economía social. Su objetivo prioritario es lograr la plena integración e inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Su reto es mejorar la calidad del empleo de las personas con discapacidad y generar nuevas oportunidades laborales, contribuyendo al crecimiento económico y social de Navarra. Es decir, somos tres entidades que en nuestra actividad económica diaria, como proveedores de la Administración, anteponemos el bien común al beneficio económico y el bienestar de las personas y la promoción de políticas de sostenibilidad social y ambiental en el territorio a cualquier tipo de lucro. Somos entidades cuya profesionalidad no se manifiesta tanto en el precio como en la calidad y el impacto social y ambiental que conseguimos. Esto es, la calidad de los bienes y servicios que ofrecemos, la calidad del empleo que generamos y el impacto en el medio, en las personas trabajadoras y en su entorno familiar y comunitario. Hemos organizado este seminario porque las tres entidades consideramos que la contratación pública responsable es una herramienta muy práctica, pero todavía poco utilizada, de la que disponen las entidades locales para poder redistribuir el empleo y la riqueza, y una oportunidad de cohesión social y territorial en Navarra. Muy resumidamente, podríamos definir la contratación pública responsable local como una estrategia política para orientar el consumo público hacia aquellos proveedores que consiguen un mayor impacto social y una huella ambiental más positiva. El objetivo de este curso es facilitar que las entidades locales puedan utilizar la obligación de incorporar criterios sociales y medioambientales en la licitación, adjudicación, ejecución y seguimiento de contratos públicos para desarrollar políticas públicas vinculadas al bienestar social y al desarrollo humano local sostenible en el ámbito local e incrementar la actividad económica en el territorio. En este proceso, para involucrar a las entidades locales en la economía social, a través de la contratación pública responsable local, hemos contado con un par de personas que tienen gran responsabilidad en estos ámbitos, tal cual son el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la presidenta de Cederna, Garalur.
Soy Xavier Alcázar Andueza, alcalde de Tafalla y presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Y a través de este vídeo quisiera animar a todos los responsables públicos locales a hacer uso de la contratación pública responsable local. ¿Por qué? Porque todos sabemos la diversidad y la heterogeneidad que tenemos en Navarra, la dispersión en el territorio, y estas entidades son imprescindibles para vertebrar Navarra, ¿no? Recientemente hacíamos un análisis y unas aportaciones a esa futura ley de lucha contra la despoblación, y estas entidades son precisamente las que nos pueden ayudar y pueden ayudar a hacer que esa economía local pues sea arraigue a las personas en el territorio y nos haga prosperar, ¿no? Desde la Federación ponemos a disposición de todos los responsables municipales pues toda la asesoría que se pueda dar, y también incidir, como no, en que hay la legislación vigente nos obliga a las entidades locales a cumplir con esos mínimos, y desde aquí, pues, como presidente de la Federación, animar a todos los alcaldes y alcaldesas a que cumplamos y podamos cumplir estos objetivos. Soy Xavier Alcázar Andueza, alcalde de Tafalla. La Agencia de Desarrollo de la Montaña de Navarra, y como presidenta de Federma Garalur, animo a todas las entidades que forman parte de la misma, son ayuntamientos, entidades privadas, entidades culturales, empresas, a hacer uso de la contratación pública responsable como un recurso importante para poder mantener el empleo y la población local. Creo que juntos y juntas podemos hacer que esto sea posible y tomar conciencia de la importancia que tiene hacer uso de esta herramienta para mantener la economía social y solidaria en nuestros pueblos y avanzar a la disminución de la despoblación. Como comprobado, la disposición de las y los representantes de los ayuntamientos y las entidades encargadas del desarrollo local, como instituciones más cercanas a la ciudadanía y más extendidas en el territorio, vamos a dar la palabra a Santiago Lesmes Zabalegui, que es experto en la materia, para que nos explique estrategias para poderlo llevar a la práctica. Santiago es licenciado en Derecho, experto en contratación pública responsable, políticas de igualdad, inserción laboral. Ha sido durante años secretario de ayuntamiento, lo conoce cerca, y luego gestor de Hacienda también. Ha sido también una persona que ha trabajado en el tercer sector dentro de Gastelan, y desde 2005 es consultor en cláusulas sociales. Ha formado, asesorado, elaborado instrucciones a más de 85 entidades públicas diferentes. Ha tomado parte en la redacción de la Ley de 9 de 2016 de Contratos de Sector Público en lo relativo a contratación responsable, y ha redactado 25 guías e impartido más de 200 cursos. Entonces, le doy la palabra. Adelante, Santi. Estás muteado. Pues como decía, Egunon, eskerrik asko Santi, egunon guztioi. Vamos a tratar de hacer una sesión breve, pero espero que os resulte interesante. Vamos a tener luego una sesión con cargos técnicos, personal de secretaría e intervención principalmente, cuyo contenido va a ir más orientada a las partes técnicas y jurídicas. Hablaremos de lotes, hablaremos de cómo fomentar lo local, hablaremos de cómo minimizar la preponderancia del precio en las licitaciones públicas, y sobre todo en esta sesión que tenemos hoy, teníamos muy claro que yo desde luego tengo muy claro, de 20 años trabajando en la contratación pública responsable, que donde realmente se fomenta la contratación pública responsable es en el ámbito político. Yo sé por experiencia que sois alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas quienes realmente impulsáis que esto vaya adelante. No podemos descargar esta responsabilidad siempre en los cargos técnicos que están abrumados de trabajo, sino que aquí las directrices y las prioridades tienen que ir desde arriba. Y absolutamente todas las experiencias exitosas que existen en el Estado y en Navarra también, de contratación pública responsable, que está ofreciendo impacto, que está ofreciendo beneficios, es porque hay una voluntad política muy clara. El mensaje de partida es evidente. Tenéis en vuestra mano la sartén. La sartén, además, llena de billetes de euros. Los cálculos aproximadamente en Navarra que manejamos son que el presupuesto de contratación pública, tanto del Gobierno de Navarra como de administraciones locales, rondará los 1.500, 2.000 millones de euros aproximadamente. Esto es un auténtico caramelo para cualquiera que quiera hacer realmente políticas públicas.
políticas de igualdad de oportunidades, de cohesión social, de desarrollo territorial, de igualdad de género. mm, o sea, a cualquier activista que nos den este dinero para poder intervenir en la economía, en el empleo y en el mercado. Esto es prácticamente la herramienta soñada. Bueno, pues resulta que esta herramienta es la contratación pública, la tenéis en vuestra mano y como vamos a ver, tenemos una normativa de contratos públicos que no solo nos dice que esto es legal, sino que en muchos casos es obligatorio. ¿Cuál es la cuestión y cuál es el nudo de botella? Que hay que hacerlo de forma estratégica, hay que hacerlo con prioridades y hay que plantear objetivos que sean razonables y claros. ¿De acuerdo? Vuelvo a lanzar el mensaje. Es vuestra responsabilidad y es la responsabilidad sobre todo de los cargos públicos. Tenemos buenas prácticas, tenemos materiales, tenemos metodología, sabemos lo que hay que hacer. Es una cuestión de ponerse a la materia. Así de sencillo. Y el objetivo de hoy es que os podamos transmitir todo ese abanico de opciones que se puede hacer desde la contratación pública. Y el objetivo de hoy, sobre todo, es acabar con una de las frases más deleznables que existen en la administración pública de siempre se ha hecho así. Vamos a dejar de hacer las cosas como siempre se han hecho y vamos a hacer las cosas bien, con responsabilidad social, ambiental, con responsabilidad de género y sobre todo, y un tema que es fundamental cuando hablamos de administración local, una buena contratación pública responsable supone un beneficio absoluto en vuestras comunidades, en vuestros territorios, en vuestros municipios y lo que es más importante, en vuestros vecinos y vecinas. Esto es objetivo, es evaluable y son impactos que se pueden cuantificar. Y así que vamos a tratar de ver hoy un poco, a modo de telegrama, prácticamente todas las opciones que se pueden plantear en materia de contratación pública responsable. Voy a compartir pantalla, Santi, ¿vale? Me confirmas, me hablas, me lo dices y así me dices si se está viendo la pantalla completa. Sí, se está viendo ya. Vale, perfecto. Bueno, como toda política pública, a mí me gusta emplear los primeros 5 minutos de hablar de compra pública responsable a poner un diagnóstico de partida. No sirve de nada hacer políticas públicas sin una planificación, sin unos objetivos claros y sobre todo teniendo claro cuál es el diagnóstico y cuál es nuestra realidad. Así que como punto de partida. Es cierto que en Navarra tenemos una tasa de paro relativamente baja, no si lo comparemos con otros países de la Unión Europea o con otros territorios, pero sí en el ámbito del Estado español. No obstante, la primera cuestión que nos llama la atención es la tasa de actividad, que la tasa de actividad, es decir, los hombres y mujeres que no solo tienen empleo, sino que están en búsqueda activa de empleo, tenemos un 63% en los hombres y un 53% en las mujeres. Todos estos titulares que os voy a ir sacando de este diagnóstico, todo esto lo vamos a ligar con la contratación pública. ¿Por qué? Porque la primera pregunta está clara. ¿Podemos fomentar desde los contratos públicos, valorar o exigir que se emplee a más personas? Evidentemente sí. No solo vamos a hablar de cuántas personas trabajan en Navarra, sino vamos a hablar de calidad en el empleo. Tasa de pobreza laboral en Navarra es del 6%, es decir, hay personas, trabajadores y trabajadoras con salarios de pobreza. Encabezamos el ranking de la precariedad laboral, es decir, contratos temporales, contratos precarios, que muchas personas que entran y salen del mercado laboral. Y tenemos también otro dato, perdón, tenemos otro dato llamativo, que es, no sé por qué no se me fija la diapositiva, que son los contratos a tiempo parcial. Bueno, el número de contratos a tiempo parcial en Navarra es abrumadoramente escandaloso. Volvemos a hacernos la pregunta, ¿podemos fomentar desde la contratación pública y desde vuestras administraciones empleo indefinido, empleo no precario, empleo de calidad, empleo con salarios dignos, empleo con jornadas completas? La respuesta es siempre sí, sí, sí y sí. Siniestralidad laboral. ¿Estamos velando realmente porque exista prevención de riesgos laborales, porque exista salud laboral, porque existan entornos seguros laborales en la adjudicación y ejecución de los contratos públicos? Joder, no sé por qué se me saltan las diapositivas. Mm, Se me salta, no sé por qué. Siguiente dato que nos llama muchísimo la atención, brecha salarial en Navarra. La diferencia salarial entre mujeres y hombres en Navarra es de 5.800 euros. Insisto, 5.800 euros. Tenemos unos serios datos y preocupantes de cuál es la brecha de género en Navarra. Tasa de paro, tasa de actividad, brecha salarial.
sectores feminizados, empleos precarios, absolutamente todos los datos nos indican que las mujeres están absolutamente desfavorecidas del mercado laboral. Ponemos el foco en personas con discapacidad. Solo 4 de cada 10 trabajan. Ponemos el foco en las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, el 18% de la población navarra. Tenemos a 36.000 personas viviendo de la renta garantizada, 12.800 familias, y la tasa de paro de las personas extranjeras en Navarra ronda el 24%. Es decir, tenemos colectivos especialmente desfavorecidos. Siguiente pregunta que nos hacemos: ¿podemos desde la contratación pública fomentar el empleo de personas con discapacidad, personas inmigrantes, personas perceptoras de rentas básicas, mujeres desfavorecidas del mercado laboral? Etcétera, etcétera? La respuesta siempre es sí. Siempre es sí. Vamos a hablar de responsabilidad social de las empresas. El 81% de las empresas no cumple la ley de discapacidad. 4 de cada 10 empresas no tienen en vigor el plan de igualdad al que les obliga la ley. En España estamos a la cola de Europa en conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Y por último, que se me vuelve a escapar, no sé por qué, podemos hablar de elusión fiscal. Cuando hablamos de elusión fiscal, ¿cuál es la relación que tenemos con la contratación pública? Pues que desde las administraciones públicas, generalmente, simplificando mucho, podemos contratar con dos o hasta con tres tipos de empresas. Si contratamos con empresas multinacionales, se cogen el dinero y se lo llevan a paraísos fiscales. En el mejor de los casos, cogen el dinero y tributan en Madrid. ¿Cuál es el retorno fiscal? ¿Cuál es la contribución? ¿Y cuál es el porcentaje del dinero que adjudicáis en contratos públicos que se queda en vuestro propio territorio? Mínimo. Hagamos ahora la traslación de contratar con empresas de economía social y solidaria. La gran diferencia no es solo la aportación y el beneficio que hacen en materia de igualdad de género, en materia de sostenibilidad, en materia de emplear a colectivos vulnerables, en materia de sostenibilidad, sino que además ese dinero permanece y se vuelve a invertir siempre en nuestros propios territorios. Así que con estos datos y con este punto de partida de cuáles son nuestros déficits sociales y, por supuesto, ambientales, nos volvemos a plantear la pregunta: ¿cómo y a quién contratamos? O, lo que es todavía mejor, ¿a quién estamos transfiriendo el dinero público? ¿Estamos contratando con empresas responsables? ¿Estamos contratando con empresas que nos dan un aporte social? ¿Estamos contratando con empresas que se implican en nuestro territorio? ¿Estamos contratando con empresas que emplean a personas de nuestras localidades o a personas de nuestros territorios? Si no lo estamos haciendo, estamos siendo tremendamente ineficientes e ineficaces. Estamos tirando el dinero por un desagüe, literalmente. O sea, quien piense que la contratación pública en el año 2025 solo va de ejecutar obras y prestar servicios y adquirir suministros, ha perdido completamente el norte de lo que son las directivas comunitarias, la legislación estatal y la legislación foral de contratos públicos. Absolutamente todas las legislaciones de contratos públicos nos dicen que hoy en día la contratación pública debe estar, en imperativo, debe estar al servicio de políticas superiores. Y las políticas superiores son la igualdad de género, son la cohesión social, son el desarrollo territorial, son el empleo de colectivos desfavorecidos. Estos son objetivos superiores y no el ejecutar una obra en sí, que por supuesto es un deber ya, pero es que eso lo vamos a hacer sí o sí. La cuestión ya no es solo, esto ya no va solo de ejecutar un contrato, sino cómo se ejecuta un contrato, en qué condiciones laborales, quién lo ejecuta, qué tipo de empresa, con qué valor añadido en ámbito social o medioambiental. Pero claro, os diréis, ¿estamos hablando de políticas sociales? ¿Estamos hablando de políticas de género, de políticas ambientales? Claro, esto va de contratación pública. Y yo, que empiezo a ser ya un poco abuelo cebolleta y llevo en esto de la compra responsable más de 2 décadas, hace 2 décadas las normativas de contratos públicos, ni nacional, ni europea, ni foral, nos decían absolutamente nada. Solo hablaban de contratos públicos. Hoy en día este cuento ha cambiado por completo y lo que antes era ilegal, hoy no solo es legal, sino que es obligatorio. Y como muestra un botón, nos vamos al artículo 2 de la Ley de Contratos, la Ley Foral de Contratos. Y nos dice el artículo 2: en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales. Ojo al argumento, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio, así como una mayor y mejor eficiencia en la eludición de los fondos públicos. Como veis, esto ya no va solo de que apellidemos la contratación con términos como ética, responsable, social, sostenible. Esto va
de sostenibilidad, va de eficiencia y va de fondos públicos. Es decir, podemos jugar a la carta ética y a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social. Si queréis jugamos a carta, yo juego encantado a esa carta. Pero a mí también me interesa que vosotros y vosotras penséis en esto va también de presupuestos públicos y de ser rentables y de ser eficientes y de lograr efectos e impactos. Así que la contratación pública responsable la podemos apellidar como queramos, pero el resultado no deja de ser otro que hacemos un 3 en uno. Además de ejecutar obras y prestar servicios, conseguimos beneficios sociales y ambientales y por añadidura encima nos ahorramos dinero o invertimos de forma muy eficiente el dinero. Va de todo esto, de este 3 en uno, ¿de acuerdo? Así que la primera pregunta que tenéis que hacer desde vuestras administraciones públicas es, ¿cuáles son nuestras prioridades en el ámbito social? ¿Es la inserción de colectivos desfavorecidos? ¿Es el fomentar la inserción de mujeres víctimas de violencia de género, de personas inmigrantes? ¿Es subcontratar con centros especiales de empleo y empleos de inserción? ¿Es promover empleo de calidad? eh, es asegurarnos que se apliquen los convenios colectivos, que tengamos plantillas formadas a través de formación continua, que se les apliquen mejoras salariales y laborales en sectores precarios o feminizados o con salarios de pobreza, es fomentar contratos de calidad con jornadas estables. Es fomentar la igualdad de mujeres y hombres, es fomentar el empleo de mujeres en sectores masculinizados, es acabar con las brechas salariales, es evitar de una vez por todas que exista acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, es fomentar medidas de conciliación en las plantillas que ejecutan los contratos públicos, es que todos nuestros contratos públicos de atención a las personas cuenten con personal que tenga una mínima formación e igualdad, de manera que cuando atiendan a nuestros ciudadanos y ciudadanas lo hagan con unos mínimos de coherencia y con un principio básico que es el de igualdad de género. Estamos hablando de, en determinados suministros, garantizar, porque la mirada no es solo local, sino también tiene que ser universal, garantizar el cumplimiento de derechos humanos, de convenciones de la OIT, fomentar el uso de productos de comercio justo o hablar de calidad social. ¿Cuántos contratos en el ámbito, sobre todo de atención a las personas, servicios sociales, culturales, deportivos, estamos teniendo en cuenta cuál es la aportación a cuál es el retorno en vuestras propias localidades, en vuestros vecinos y vecinas? Podemos hacer políticas que sean circulares en este sentido, que no solo retorne el dinero, no solo se mantenga el empleo, sino que además estemos produciendo un efecto de onda expansiva, que ejecutamos los contratos públicos y atendemos a vecinos y vecinas en todos sus sectores que son de trato personal con unos valores que nos representan, valores de igualdad de género, valores de integración, valores de cohesión, valores de inclusivos. Yo pienso que hay determinadas prestaciones, todas estas y mucho más todavía en el ámbito local. Sois las entidades cercanas al territorio, cercanas a todos, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, os paran por la calle, conocéis a vuestros vecinos y vecinas. Sería absolutamente lógico y sería un impacto incalculable que consigamos que las empresas que prestan nuestros contratos públicos tengan unos valores, que transmitan esos valores y que sean valores de ciudad, valores locales, valores de territorio. ¿De acuerdo? Por último, evidentemente, y sin soslayarlo jamás, no hay prácticamente un solo contrato en el que no podamos minimizar emisiones, contratar productos ecológicos, reducir envasado, vamos, consumos, absolutamente todo, ¿no? Bien, pues esa es la primera pregunta que os tenéis que hacer. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque dependiendo de vuestras prioridades, luego es cuando vamos a dar el siguiente paso. Una vez que tenemos unas prioridades bien marcadas, es cuando nos vamos a encontrar con pliegos de contratación y con licitaciones, y ahí es donde vamos a tener que empezar a encajar el puzzle. Va a haber contratos que nos den muchísimo más impacto y sean mucho más factibles incorporar criterios ambientales, en otros de calidad en el empleo, en otros de género, en otros de inserción sociolaboral, en otros productos de comercio justo, en otros contratación de empresas de economía social, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la contratación pública va de primero el qué y luego el cómo. Y en el cómo barajaremos dos cuestiones. ¿Qué tipo de criterio temático u objetivo social o ambiental es adecuado a esta licitación? Y luego la parte más técnica o jurídica, que es la que trabajaremos con
en este segundo taller del día es cómo lo metemos, cómo lo redactamos y eh, cómo lo incorporamos en los pliegos de contratación y por último, que también lo veremos en el taller de luego, cómo lo verificamos y comprobamos. Porque uno de los peligros que sucede a menudo con la contratación pública responsable es que el papel lo aguanta todo. Bueno, pues en las propuestas que planteamos y con las que trabajamos con las entidades locales, no queremos que el papel lo aguante todo, queremos que el papel aguante lo que luego se va a verificar y lo que luego se va a comprobar y lo que va a ser eficiente. Y no queremos brindis al sol y no queremos declaraciones grandilocuentes, ni queremos cláusulas que queden muy bonitas pero que sean decorativas, sino que lo que buscamos siempre y en todo momento, y es el mensaje que os transmitimos, es que queremos cláusulas y queremos objetivos que nos den impactos concretos y medibles. Yo muchas veces cuando me dirijo a los cargos públicos, yo os transmito una idea muy sencilla. La contratación pública responsable es súper fácil de medir. Y yo os invito a que hagáis una cosa, que miráis en todos vuestros contratos públicos cuál ha sido el impacto en materia social y ambiental. Y si cogierais todos vuestros contratos públicos y al final de año fuerais capaces de decir, se han empleado a tantas mujeres y a tantos hombres, se han empleado a tantas personas con discapacidad, se ha empleado a tantas personas vulnerables, se ha empleado a tantas personas provenientes de colectivos desfavorecidos o perceptoras de rentas básicas, se ha eliminado toda brecha salarial. Todas las personas se les ha aplicado el convenio colectivo. Todas las personas cuentan con empleo estable y jornada completa. Todos los contratos están incorporando un lenguaje inclusivo. Todas las plantillas que ejecutan mis contratos públicos tienen información, por ejemplo, en materia de igualdad o atención a la diversidad, por ejemplo. Si fuéramos capaces de medir cuál es el impacto que tiene nuestra contratación pública, esta es una política que jamás se iría de nuestras administraciones, jamás. Porque no solo seríamos conscientes de cuál es el beneficio y cuál es la virtud de la contratación pública responsable, sino que nos daríamos cuenta que es una política de coste cero. Nos daríamos cuenta que es una política de efectos expansivos, porque estamos interviniendo en las empresas. Si conseguimos que nuestras empresas sean responsables, posiblemente lo vayan a ser luego en otras actividades y tajos que no son nuestro contrato público. Se va a generar una cultura de empresas, se crea una cultura de municipio, se crea una cultura de administración pública también, dentro del propio personal. Y este es ni más ni menos que el objetivo. Así que, de manera muy rápida, no queremos daros una chapa de contratación pública, pero sí que resulta interesante ver cuatro simples artículos de la Ley Foral de Contratos. En primer lugar, los contratos reservados, que yo creo es una figura que la inmensa mayoría de vosotros y vosotras ya conocéis. La Ley de Contratos nos habla de dos opciones para reservar contratos. Reservar contratos significa que si una administración pública decide ponerle el apellido de reservado, a una licitación solamente se van a poder presentar centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, es decir, las empresas que emplean a personas con discapacidad o a personas en riesgo de exclusión, con un resultado garantizado, o bien podéis calificar un contrato como reservado para empresas y entidades de economía social, que es una de las figuras más desconocidas de la ley de contratos del sector, perdón, de la ley foral de contratos. El artículo 36 nos habla de los contratos reservados por motivos sociales. Nos dice que es obligatorio reservar la participación a centros especiales de empleo de iniciativa social o sin ánimo de lucro y a empresas de inserción. Y además en el punto 4 nos dice que el importe de los contratos reservados será como mínimo de un 6% del total de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario anterior. La realidad de las administraciones públicas locales de Navarra es que no se llega al 2% todavía. Es decir, hay un incumplimiento generalizado de la figura de los contratos reservados. ¿De acuerdo? Y esto, simplemente que sepáis que se puede reservar un contrato de obras, un contrato de servicios, un contrato de suministros, un contrato de lo que sea. Y es la política más fácil que existe en contratación pública para hacer cohesión social y para generar igualdad de oportunidades. Es decir, simplemente poniendo 9 letras, que es la palabra reservado, conseguimos un impacto que es dar empleo, inclusión social, oportunidades laborales, autoestima, integración social a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad y de vuestros municipios. Vale, y hay otra figura completamente desconocida y nada aplicada de la Ley Foral de Contratos, que es el artículo 36,
que el artículo 36 nos permite reservar contratos a entidades de economía social, de economía solidaria y sin ánimo de lucro. A mí me alucina que esto sea tan desconocido, porque yo, que he trabajado con muchos Sí. ayuntamientos de Navarra, sé perfectamente que tenéis muchos contratos de los ámbitos sociales, culturales, sanitarios y educativos, que son los que nos permite reservar, que estaríais encantados de que solamente pudieran presentarse entidades sin ánimo de lucro, entidades de economía social o entidades de economía solidaria. Y con esta figura, simplemente calificando como reservado, eliminamos toda la competencia de empresas mercantiles que actúan como paracaidistas en determinados sectores, que vienen a llevarse el dinero y que no les importa la calidad de prestación. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos. Contrato para la gestión del Centro Municipal de Atención a Personas sin Hogar. Se puede calificar como reservado cualquier contrato de servicios sociales, culturales, deportivos y sanitarios. Contrato para la explotación del frontón Labrit. Contrato reservado para una entidad sin ánimo de lucro como es una fundación. Ayuntamiento de Arrasate. Contrato del servicio de ayuda a domicilio. Estamos hablando de un servicio sanitario. Es decir, no estamos hablando de contratos pequeños. Hay unos cuantos ayuntamientos en el estado que eh, califican como reservado un contrato de atención a domicilio. En este caso, de bastantes millones de euros. ¿Qué estamos consiguiendo adjudicando o reservando solamente para entidades de economía social, solidaria y sin ánimo de lucro? Pues no solo está completamente demostrado cuál es el nivel de calidad en el empleo, de igualdad de género, de contratación de personas con la localidad, de retorno fiscal, de implantación en el territorio, de arraigo y de que no se van a pirar con la pasta, que todos son absolutamente beneficios. Perdón, me dejo uno. Hay una cuestión muy interesante de un estudio de la Comisión Europea que nos desmonta completamente el tópico, extendidísimo en contratación pública, de que las grandes empresas gestionan mejor y a mejor precio. Estudio interesantísimo, insisto, que nos dice que las empresas de economía social en particular y las empresas locales de pequeño y mediano tamaño eh, ofrecen mejor oferta económica y además ejecutan los contratos públicos con mayor calidad. No debería ser ninguna sorpresa, la verdad. Vale, y vamos a otros dos artículos de la Ley Foral de Contratos que son absolutamente meridianos y de muy fácil aplicación en la contratación pública, que son los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución. Dicho en lenguaje muy llano, la Ley de Contratos permite valorar o permite obligar en materia social y ambiental. ¿De acuerdo? Algo absolutamente sencillo de entender. El baremo, los puntos, podemos valorar aspectos sociales, pero también tenemos otra figura que son las condiciones especiales de ejecución, también llamadas requerimientos, que nos permiten obligar a que las empresas adopten determinados comportamientos. Nos vamos al artículo 64 de la Ley de Contratos. El artículo 64, en el punto 6, nos dice: los criterios de adjudicación de carácter social deberán tener una ponderación de al menos el 10% total de puntos. Eh, Anda, resulta que no solo es legal incorporar criterios sociales como criterios de adjudicación, como aspectos a valorar, sino que además es obligatorio. Aquí la cuestión ya no es solo si sí o si no, porque sí. La cuestión no es cuánto, porque es como mínimo el 10%, sino que la cuestión es dotarnos del conocimiento, de la formación y del establecimiento de prioridades para que estos criterios sociales sean efectivos y tengan impacto y no sean decorativos y que nos sirvan realmente para avanzar como sociedad. Y nos dice, a tal efecto se podrán valorar cuestiones relacionadas tales como, con el objeto del contrato, tales como la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, la igualdad de mujeres y hombres, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la mejora de las condiciones laborales y salariales, la participación de profesionales jóvenes y de entidades o sociedades de profesionales de dimensiones reducidas, la subcontratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción, criterios éticos y de responsabilidad social aplicada a la prestación contractual y nos habla también de formación, protección de la salud o participación de las trabajadoras y los trabajadores de la prestación u otros de carácter semejante. Es decir, que podemos valorar cualquier aspecto social o medioambiental. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver una retahíla de ejemplos. Pero antes, si me permitís, vemos dos últimos artículos. El artículo 66 de la Ley Foral de Contratos, que nos dice que los pliegos incluirán condiciones especiales, es decir, incluirán, es obligatorio,
sobre el modo de ejecutar el contrato relacionados con la igualdad de género, la innovación de carácter social, medioambiental o relativos al empleo. Y nos dice, entre otras, se podrán incorporar cláusulas, insisto, son obligaciones, tales como la contratación de personas con discapacidad desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables, subcontratación de centros especiales de empleo en vías de inserción, contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato, medidas para prevenir la siniestralidad laboral, utilización de productos basados en un comercio justo, planes de igualdad, cualquier otra que fomente la inserción de personas con discapacidad en riesgo de exclusión, reducción de desempleo, en particular el juvenil, que afecta a las mujeres y de larga duración, la conciliación, la mejora de las condiciones laborales, la formación y protección de la salud y seguridad en el trabajo o la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social. Y luego tenemos otro artículo, el 106, que nos dice lo mismo, pero que además nos dice aquí que en todo caso será obligatorio el establecimiento de una de las condiciones de ejecución, de entre las que enumera el apartado siguiente. Y nos vuelve a repetir todos estos objetivos, ¿vale? Así que, para ir terminando y no alargarme mucho, para muestra esta serie de botones. Por ejemplo, 15 puntos, aquella empresa licitadora que se comprometa a mantener la plantilla durante toda la prestación. 3 puntos a la empresa que se comprometa a formar a la plantilla como refuerzo de sus posibilidades de estabilización o inserción futura en el mercado laboral. Se valorará la antigüedad media de la plantilla en la empresa licitadora. Si la empresa dispone de un plan de gestión preventiva dirigida al control y mejora de la salud aplicable al personal que realice la prestación, se darán 10 puntos, incluyendo protocolos de prevención y vigilancia de la salud psíquica y física, con objetivo de garantizar la calidad de los servicios. Ojo, que no perdamos nunca de vista, me interesa la última frase, que muchas veces cuando hablamos de cláusulas sociales y de criterios sociales, esto no solo está generando beneficios sociales, sino que muchas veces redunda, como dice aquí, en la calidad de la prestación. Yo creo que solo alguien con muy poca visión, con muy poca vista, puede imaginar que tener una plantilla inestable, precaria, con bajos salarios, desmotivada, insatisfecha, sin prevención de riesgos laborales, sin formación continua, con salarios indignos, si alguien piensa que va a tener una buena calidad de servicio teniendo una plantilla con esas circunstancias, es absolutamente ridículo. Con lo cual, en muchas ocasiones tenemos que entender que incorporar criterios sociales no solo mejora la calidad de vida de las personas trabajadoras o de las personas beneficiarias, de nuestros vecinos y vecinas, usuarias o usuarios de esos servicios, sino que, insisto, además estamos dando mejor calidad de servicio en muchísimos casos. Continúo. Mejora de las condiciones laborales y salariales por encima del convenio sectorial y territorial de aplicación. Tenemos sectores precarios, mal pagados, feminizados. ¿Por qué no mejorar las condiciones salariales? Es que realmente la paradoja de la contratación pública es que en el Estado y en Nafarroa durante 20 años las administraciones públicas han sido las grandes generadoras de empleo precario. Es que claro, si quiero que me gane el contrato por el precio más barato y si lo que hago con la contratación pública es hacer subastas encubiertas más o menos y a ver quién viene y me lo hace por menor precio, lo que ha ocurrido con la contratación pública es que ha sido uno de los causantes de los descuelgues de los convenios colectivos, porque si me sale más a cuenta descolgarme de convenio colectivo y hacer una oferta económica irrisoria, nadie va a poder competir eso en situaciones de condiciones laborales dignas. Bueno, pues lo que hay que hacer es lo contrario, redignificar las condiciones salariales, sobre todo en determinados sectores especialmente feminizados, insisto. Mejora del salario bruto del profesor o profesora por encima del convenio colectivo de la categoría profesional, algo obvio. Compromiso de designar a un mayor número de mujeres para el puesto de responsable del proyecto. Igualdad entre mujeres y hombres. Hay mujeres como coordinadoras, responsables, topógrafas, arquitectas, delegadas, redactoras, especialistas, transportistas. Vale, si hay mujeres vamos a dar más puntos. Vamos a reducir las enormes diferencias en el mercado laboral entre mujeres y hombres. Tasa de actividad, tasa de paro, brecha salarial, sectores masculinizados y feminizados, etcétera. Por ejemplo. Política de indudable calado en las administraciones locales, integración social de mujeres o de personas con especiales dificultades, sean con discapacidad, sean inmigrantes, sean perceptores de renta mínima, sean víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera.
Alternativa, contratación de personas con discapacidad, perceptoras de rentas garantizadas, o bien subcontratación de un centro especial de empleo, de iniciativa social sin ánimo de lucro o una empresa de inserción. Y os voy a recordar una cosa, la ley de contratos nos permite valorar u obligar. El ejemplo de arriba es valorar, estamos incorporando un criterio de adjudicación y el pliego de abajo, el recorte de abajo, lo que hace es esa misma cláusula, ese mismo objetivo planteado como una obligación. Condición especial de ejecución. Se obliga a subcontratar con una empresa de inserción un centro especial de empleo. Continuamos. 10 puntos por las medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Constitución de una bolsa de horas destinadas a promover la mejora de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los vigilantes de seguridad adscritos al servicio. Se valora el compromiso de adoptar alguna o algunas de las siguientes acciones en materia de igualdad. Por ejemplo, aprobación y difusión de un protocolo o medidas específicas para prevenir y hacer frente al acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. Y se me vuelve a saltar, pero la siguiente cláusula es la misma, solo que establecida como obligación. Otros ejemplos de obligaciones. Exigir formación en igualdad de género, exigir que todos los materiales utilicen pluralidad de roles, valores de igualdad, eviten imágenes estereotipadas, utilicen lenguaje no sexista e inclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo de subcontratación con entidades de economía social sin ánimo de lucro o del tercer sector. ¿Por qué no es perfectamente legal valorar la subcontratación de entidades de economía social o entidades del tercer sector? Vemos un par de ejemplos, tres ejemplos. Se me escapa el tercero, pero bueno, ya lo veis. El tipo de cláusula es la misma, es subcontratar con empresas de inserción, centros especiales de empleo, de economía social, entidades del tercer sector, etcétera. Y vemos por último un ejemplo que no por casualidad ha sido elegido uno de la mejor práctica a nivel de toda Europa de un solo pliego. En este pliego, que es del Ayuntamiento de Castellón, tiene tres criterios de adjudicación. Contratación para la ejecución del contrato a un mayor número de personas con formación e igualdad. Contratación para la ejecución del contrato a un mayor número de mujeres víctimas de violencia de género. Contratación para la ejecución del contrato a un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad. Pues este contrato yo lo pongo como ejemplo porque son tres párrafos. Y yo muchas veces transmito que esto es el resumen de la contratación responsable. Si tenemos voluntad de en un contrato de incorporar este tipo de cláusulas, a través de este contrato han sido empleadas 12 mujeres víctimas de violencia de género. Todo el personal que presta este contrato desde el año 2012, que se ha ido prorrogando, tiene formación en igualdad de género. Y todas las coordinadoras y directoras del proyecto han sido mujeres. Este es un ejemplo de cómo, si elegimos una prestación acorde a un objetivo, el impacto es brutal. Cómo mejorar la calidad de vida, cómo hacer cohesión social, cómo hacer igualdad de oportunidades, cómo hacer inclusión social, cómo transmitir un mensaje de coherencia desde las administraciones públicas y cómo establecer sinergias con otros dispositivos de vuestros ayuntamientos, sean servicios sociales, sea género, sea medio ambiente, sea el que sea. ¿Vale? Bien, voy terminando. No vamos a perder de vista, sobre todo en el taller técnico, distintas cuestiones relacionadas con la contratación de empresas locales. Algo que no es específicamente fácil, porque la ley de contratos nos limita, pero sí que existen resquicios, ¿de acuerdo? Sobre todo, insisto, en el taller que vamos a hacer con el personal técnico, vamos a hablar de cómo tenemos algunas opciones para fomentar la contratación de empresas locales. No me voy a extender demasiado. Eh, la idea era, como veis, haceros una panorámica rápida, telegramas, pero sobre todo transmitiros un mensaje. Todo esto y mucho más se puede hacer. Sabemos y entendemos que a veces, sobre todo en las fundaciones de pequeño tamaño, el problema suele ser que no se nos quede desierto y que venga alguien a nuestra licitación y que consigamos ejecutar ese contrato público. Eso lo entendemos y partimos de esa base, pero vamos a partir de esta segunda base y vamos a tratar de combinarla. Vamos a tratar de ser selectivos y selectivas en el sentido de que sí, asumimos que hay contratos de pequeña cuantía o hay contratos que cuesta que vengan empresas a nuestro municipio, pero vamos a intentar jugar con aquellos contratos en los que no.
con aquellos contratos que nos permiten conseguir impactos, efectos, beneficios, contratación o subcontratación de empresas de economía social y vamos a establecer políticas estratégicas, que esto sobre todo va de estrategia. Primer paso, voluntad, segundo paso, estrategia. Y la idea era pasaros la pelota, en este caso el micro, y que planteéis cualquier cuestión o abramos el debate para lo que queráis. Es que ricasco, gracias.